la presentación, pero a mí aún me aparece en la número 1. Ah, perdón. Vamos a irnos así mejor. No sé, la tenía en pantalla completa, pero creo que no. ¿Vieron esto? No, eso no No lo se vi. vio. Ahora sí se Entonces ve. de eso estaba hablando. De esto que estaba hablando vaya, lo vamos a ver, ni modo, lo vamos a ver aquí mejor, porque no sé qué pasa cuando a la hora de, lo puse en pantalla completa y no sé qué pasó. Ajá. Doctor, a mí nunca se me puso en pantalla completa la diapositiva. Ah, sí, Sí, algo nunca se pasa, vio. no sé. No sé qué quizás la cantidad de gente o no sé. Es por Bueno, cómo está trabajemos presentando. así. Sí, ahorita sí ven la presentación, ¿verdad? Sí, ahorita Sí, sí. doctor. La segunda diapositiva. Vale, entonces nos vamos a ir así explicando mejor, para no complicarnos. Entonces les estaba explicando de esto, que existen muchos tejidos que prácticamente tienen un alto contenido de agua, donde estaban los riñones, la sangre, el corazón, el cerebro, el hígado y otras cuestiones más. Y que nosotros, o bueno, en un hombre de 70 kilos, eh, de conformación atlética, obviamente, ¿verdad? Sano, el 60 al 70% está formado por agua. Eso quiere decir que tiene 42 litros. El agua como tal se divide en agua corporal total, que es todo lo que nos compone, ¿verdad? El agua corporal, todo es el contenido de agua en nuestro cuerpo, y este se subdivide en líquido intracelular, que conforma el 60% del agua, y el líquido extracelular, el 40% del agua total. Ojo, chicos, a veces aparece una regla que se llama 40-20. Entonces, pero esto cuando se refiere al 60% es del agua corporal total y esto conforma el 100%. Entonces, estamos diciendo en varones que el líquido intracelular ocupa 25 litros y el líquido extracelular 17 litros. Entonces, aparte de esta subdivisión que esto de líquido intracelular y líquido extracelular, hay otra división de líquido extracelular. El líquido extracelular prácticamente es lo que está fuera de la célula, ¿verdad? Que tiene un menor porcentaje. Y este se subdivide en líquido intersticial, un 75% de líquido extracelular. No se me vayan a confundir cuando se refieran, esto no es 75% del agua corporal total, es 75% del líquido extracelular. El plasma, un 20% del líquido extracelular y el líquido transcelular, un 5%. ¿Qué es el líquido transcelular? Líquido transcelular, por ejemplo, el que se encuentra en las pleuras, que se encuentra en las articulaciones, y que se encuentra en otras partes donde no hay mucho líquido y se está intercambiando constantemente. Esto es importante que ustedes se lo aprendan. En mujeres, como hay más tejido adiposo, obviamente el tejido adiposo es más grasa que agua, el porcentaje de agua corporal puede disminuir a un 50%, desde el 50 al 60%. Entonces, y así eh, una mujer puede contener 35 litros de agua corporal, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que lo conozcan. Por ejemplo, si yo les digo, a ver, quiero ver una persona, si les pongo un ejercicio, un hombre de 50 kilos de peso, ¿cuánto es el contenido de agua? Ustedes solamente lo multiplican por el 60% y ya les sale los litros, ¿verdad? Que en este caso serían 30 litros. Y aún más, si se pueden hacer otros ejercicios que también que ustedes lo deben saber. Por ejemplo, si yo quiero saber el contenido de líquido extracelular en una persona de 50 kilos, eso ya varía. Entonces, recuerden, esto
es algo variante en una persona de 70 kilos. Estamos hablando de 70 kilos. Los ejercicios que se le pueden poner a ustedes es variarle el peso en kilos de una persona y ahí que ustedes vayan sacando conforme a los porcentajes, vayan sacando su contenido en litros. No se confundan porque al hacerse referencia, por ejemplo, si yo les pregunto a una persona de cuánto es el contenido en litros de agua de líquido extracelular a una persona de 50 kilos, entonces tienen que multiplicar este 40%, ¿verdad? Este 40% de estos 42 litros, el 40%, entonces por el peso, ¿verdad? Es es muy cambiante, ¿verdad? Entonces, se los digo, apréndanse los porcentajes y de ahí van sacando los líquidos, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de esto mismo, líquido intracelular que ocupa la mayor parte, el 60% del agua corporal total, y el extracelular que es el 40%. El extracelular en el plasma, el intersticial y el líquido transcelular. Cada uno de estos líquidos tiene una peculiaridad porque está conformado por electrolitos que son específicos de cada uno. Por ejemplo, en el plasma sanguíneo, una de las proteínas más abundantes es la albúmina y es lo que mantiene la presión oncótica a nivel del plasma sanguíneo. En el líquido intersticial y en el líquido intracelular varían mucho la concentración de iones, pero al final debe existir los mismos cationes y los mismos aniones se deben equilibrar entre el líquido extracelular e intracelular. Por ejemplo, en el líquido extracelular, el cation más importante es el ion sodio. No así en el líquido intracelular, donde el líquido intracelular es el potasio el catión más importante. Y en los aniones más importantes del líquido extracelular es el cloruro y es el bicarbonato dentro de los más importantes. Y en el líquido intracelular, aunque aquí no aparece, son los fosfatos, los aniones, ¿verdad? Los aniones más importantes, los fosfatos, y también se encuentran los proteinatos también, ¿verdad? Entonces, eso es algo que ustedes se lo deben tratar. Dentro de estos mismos, al final, estos se equilibran. Por ejemplo, habrán oído ustedes la bomba de sodio y potasio, que es la que mantiene la entrada de potasio, entonces, y salida de sodio dentro de la célula, y mantiene ese intercambio para mantener siempre las cargas equilibradas. Como les digo anteriormente, debe haber un equilibrio en el cual deben haber los mismos cationes, tanto aniones, tanto extracelulares e intracelulares, se deben equilibrar las cargas, ¿verdad? Entonces, eso es sumamente importante. También el agua varía según la edad. Por ejemplo, en un embrión, donde es la mayor parte agua, un embrión 97%, al 2 al 4 milímetros, así comienza a aumentar y va disminuyendo conforme va aumentando la edad, ¿verdad? En un lactante un 83%, un niño 80%, y como ya les he dicho, en un hombre de 60, 65 o 70%, dependiendo de si es una persona atlética o de una mujer, 50, 55%, hasta llegar a un anciano 47% del porcentaje del agua, ¿verdad? También esto sí es importante que lo analicen, cuáles son los tejidos que tienen mayor porcentaje de agua. Entonces, dentro de estos, la piel, el músculo esquelético, donde está el porcentaje de agua en relación al peso del tejido. Una cosa es en relación al porcentaje de agua, en relación al peso del tejido, y otra cosa es el porcentaje de agua en relación al peso corporal. Siendo los mayores que tienen agua en relación al tejido,
como les estaba comentando anteriormente, el músculo esquelético, el cerebro, hígado, el corazón, pulmones, los riñones, ya no se diga, allí donde se forma la orina, ¿verdad? Entonces el vaso, la sangre, ¿verdad? La sangre, el intestino también, porque allí se secretan muchos líquidos, ¿verdad? Muchos líquidos, pero cuando ya se compara el porcentaje de agua en relación al peso corporal, ya cambia la distribución. Dígame. Ah, ay, uy. Chicos, otra vez, miren, no estén intentando entrar con otro correo que no es el institucional, me está cayendo notificaciones a cada rato. Vale, entonces, como les decía, bueno, voy a ver eso. Como les decía, ya dentro del porcentaje de agua en relación al peso corporal, el músculo esquelético es el tejido que contiene mayor porcentaje de agua en relación al peso corporal, que somos nosotros más músculo, más esqueleto, ¿verdad? Músculo, por eso se llama sistema musculoesquelético y es el que posee mayor contenido de agua. Entonces veamos, si hablamos de agua, también tenemos que hablar de balance hídrico. Como les han dicho siempre sus padres, sus abuelos, más los abuelos, ¿verdad? Tomen agua, tomen agua, tomen agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque saben que el agua es necesaria para mantener un estado saludable, ¿verdad? Entonces, nuestros ingresos de agua deben ser similares a los egresos, o mejor dicho, los egresos a los ingresos. No podemos tener mayor egresos que ingresos. Y allí que a esto se le llama balance hídrico, que no es nada más que la diferencia entre los ingresos y los egresos de la ingesta de líquidos. Entonces, dentro de los ingresos tenemos muchas, primero el agua que nosotros consumimos. Entonces, los alimentos también consumen agua y hay otra agua que se produce por el metabolismo, que es el agua metabólica, que esto es prácticamente algo constante. Anda alrededor de unos 250 a unos 300 cc. Cuando les menciono cc es algo similar como a mililitros. Oye, entonces hagan esa comparación. Entonces el agua metabólica es uno de los factores constantes dentro de los ingresos, entonces, que representa prácticamente el resultado del metabolismo del agua que se produce durante el metabolismo, ¿verdad? Luego viene ya la ingesta de líquidos, ¿verdad? Que representa alrededor de unos 1300 y la de los alimentos en unos 1000. Entonces, veamos, los egresos. Aquí tenemos las pérdidas insensibles. Las pérdidas insensibles son aquellas que nosotros no nos damos cuenta. Por ejemplo, en la piel, en los pulmones, en la piel, con estos datos pueden encontrar alguna variación. Alguna literatura dice 300, pero anda por entre 300 y 400 cc o 400 ml. La pérdida de agua a través de la piel. Entonces, a través de los pulmones se pierde casi lo mismo. Entonces, y los riñones, esto es variable según la ingesta. Entonces, si nosotros ingerimos 1500 ml de ingesta de líquidos, obviamente también estamos esperando algo parecido junto con los riñones. No podemos tener menos. ¿Por qué? Porque si no, vamos a retener agua. Entonces, y junto con el agua metabólica y el agua de los alimentos, entonces se lo suman a la ingesta de líquidos y van a tener los ingresos. Entonces los egresos, junto con sus variables constantes, también tienen que restárselo a los ingresos y ahí van a sacar el balance hídrico. En el sistema intestinal es muy interesante. El sistema intestinal, porque aquí generalmente en las heces, siempre uno cuando hace un balance hídrico y cuando ustedes lo hagan en su práctica, se van a acordar de esto, en su práctica clínica, aproximadamente se pierden unos 200 cc al día. Entonces eso también puede variar un poco. Pero lo más interesante es esto, miren, que por ejemplo cuando una persona se encuentra con alguna enfermedad y tiene diarrea, tiene prácticamente deposiciones líquidos. Entonces,
tienen que medir esa deposición líquido y eso representa la pérdida del 100% del volumen, ¿verdad? Cuando las deposiciones son semilíquidas, entonces ahí tienen el 50%, miden esas deposiciones y tienen el 50% del volumen. Y las deposiciones sólidas que representan 1/3 del volumen total. Existen otras pérdidas extraordinarias, por ejemplo, la sudoración. La sudoración, cuando me refiero a pérdidas extraordinarias, quiere decir que se encuentra fuera de los cálculos normales. Cálculos normales, por ejemplo, una sudoración leve, están perdiendo aproximadamente 10 cc por hora. Y una sudoración moderada, unos 20 cc por hora, y una ya algo intensa, unos 40 cc por hora. Así ustedes van calculando, esto es bien importante. Por ejemplo, una persona que tenga fiebre y esté sudando exageradamente, ustedes le suman a las pérdidas, le suman todo este cálculo por la sudoración. La fiebre también es muy importante. La fiebre, por ejemplo, si pasa de los 37 grados centígrados, ojo, si pasa de los 37 grados centígrados, por cada centígrado que aumente arriba de este valor, se pierden 6 cc de agua por hora. Sumen eso, multiplíquenlo al día, porque es el cálculo que se hace. Le van a salir 6 por 24, le van a salir más de 100 cc al día que se pierden en una persona que tiene fiebre. Por eso, urge, cuando una persona tiene fiebre, obviamente reponerle los líquidos que está perdiendo, ya sea por la sudoración o por el aumento de la fiebre, porque la fiebre también lleva un aumento también de la transpiración. Y sumado a eso, si está respirando más seguido, llegando hasta una taquipnea, entonces se también pierde agua, porque recuerden que la respiración obviamente se tiene que humidificar el aire que estamos respirando, ¿verdad? Entonces también se pierde agua. Y se ha establecido que si la frecuencia respiratoria es más de 20 por minuto, se está perdiendo 1 cc o 1 ml de agua por cada respiración. Aquí les he puesto un ejemplo. Por ejemplo, si una persona tiene 30 respiraciones por minuto, su frecuencia respiratoria, en una hora pierde aproximadamente 10 cc de agua. Multiplíquenlo eso por las 24 horas, entonces van a ver que van a tener 240 cc perdidos al día solo por respiración. Entonces, estas son pérdidas extraordinarias en ocasiones especiales, ¿verdad? Entonces, tenemos que para calcular el balance hídrico, ustedes suman los ingresos, ¿verdad? Los ingresos, que aquí el único variable es la bebida, y por eso le digo, ingieran un litro o más de 1 litro de líquidos. ¿Por qué? Estos 1500 que representa la ingesta se le suman al metabolismo, que son de entre 200 y 300 cc, en promedio 250 ml, junto con la comida, que el agua de la comida, unos 750. Entonces, en total representa unos 2500. En las heces, como les estaba diciendo acá, permítame, Alexis, dime. Sí, yo tenía una pregunta. Más que todo, ¿qué pasaría si los ingresos fueran... Alexis. Bueno, te lo voy a... dime. Ajá, dime. Dime, Alexis. ¿Qué pasaría si los ingresos sobrellevaran a los egresos? Sobrepasaran. Vale, obviamente, sí. Ajá, si los ingresos sobrepasan a los egresos, obviamente vamos a retener líquido y podemos llegar a un edema. Puede ser de cualquier tipo. Por ejemplo, en una persona renal que no está desechando líquidos adecuadamente, una persona renal, que esto lo van a ver, van a hacer el pan de cada día cuando lleguen a la rotación del Rosales, ahí se van a acordar, van a ver que se congestionan, que comienzan a presentar edema, y este edema puede ser un edema pulmonar, que el líquido se acumule más en los pulmones, o un edema de los miembros inferiores. Comienza con los pies, entonces hay una retención de líquido
hasta poder formar en algunas ocasiones, poder formar un tercer espacio, ¿verdad? Pero sí, o el líquido, este líquido se puede acumular en el peritoneo también. Entonces, en el peritoneo o en los miembros inferiores. Entonces, hay una retención de líquidos. Ejemplo clásico, las personas con insuficiencia renal, en las cuales los egresos son menores que, permítanme, que los ingresos, ¿verdad? Entonces, los ingresos sobrepasan y por lo tanto, entonces se retiene líquido dentro del cuerpo. ¿Cómo lo van a notar? Se comienzan a edematizar. La edematización es nada más que en otras palabras, que hinchazón de cualquier parte de nuestro cuerpo. ¿Verdad? Comienza en los pies, luego va comenzando en los tobillos, luego a las rodillas, luego a las piernas, puede llegar hasta en forma general lo que se conoce como anasarca. ¿Cómo lo pueden hacer? Permítame, chico, permítame. Entonces, como les decía, en relación a la pregunta de Cristian, entonces los ingresos no deben superar los egresos, ni tampoco los egresos deben superar a los ingresos. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando los egresos superan a los ingresos? Obviamente una persona se deshidrata, ¿verdad? Entonces, eso. Pues entonces, Cristian, no sé si pude aclarar tu pregunta. Sí, muchas gracias. Vaya, sí, solamente compañeros, las preguntas las dejamos al final, oye, para avanzar un pelín más rápido. Vaya, ajá. Vaya, entonces, estamos hablando de aquí, este balance hídrico, siempre cuando ustedes hagan el cálculo en su práctica clínica, van a ver el balance hídrico y van a ver la pérdida de agua promedio de día. Ponen unos 100 o unos 200 ml en ese, ¿verdad? En el sudor unos 200, ¿verdad? En la respiración, aquí aparece aquí han sumado, ojo, aquí han sumado la respiración con la piel, ojo. Alrededor andan de 350 a 400, como se los dije anteriormente, y aquí le han sumado a 700, ¿verdad? 700 ml, y que junto con la orina, que es así, se tiene que medir directamente, así como los ingestos, ¿verdad? La orina se tiene que medir directamente y deben ser equitativas para que el balance hídrico sea igual a 0, ¿verdad? No puede ser positivo. Si es positivo, algo así como la pregunta de Cristian que estaba haciendo, ¿verdad? Entonces que los ingresos son mayores que los egresos y obviamente hay un edema. Si es negativo, obviamente los ingresos son menores que los egresos y por lo tanto hay una deshidratación. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, vamos entonces. Veamos, equilibrio pH y equilibrio ácido-base. Pasemos a la segunda parte, ya es algo tarde. O sea, así como les dije que habían ciertos iones dentro del líquido extracelular y líquido intracelular, siempre que ustedes reporten un líquido, siempre van a ver algo. Van a ver algo que aquí se me ha movido un poquito, que es el pH. Por ejemplo, cuando se van a hacer ustedes un examen de orina, ven ustedes y les aparece dentro de los primeros resultados, dentro de los primeros parámetros, ven la densidad de 1 y algo y ven el pH. Cuando ustedes se van a hacer un hemograma, entonces, o si quieren hacer un poco más, van a ver también el estudio del pH. ¿Por qué el pH es tan importante? Es tan importante y es tan insignificante. Insignificante en cantidad. Por ejemplo, si ustedes ven la concentración de ion sodio, ¿cuánto es? Anda de 140 miliequivalentes o de 136, digamos. 136, 145 miliequivalentes. Eso quiere decir 0.136 equivalentes, que eso es lo que están viendo acá.
Si la de cloruro, 0.97 mil equivalentes o 0.097 equivalentes. Y la de potasio de 3 a 5.3, entonces en promedio les había dicho 4, ¿verdad? Da igual, entonces es de 0.0053. Pero la concentración de iones hidrógenos que tenemos en nuestro organismo a un pH de 7.4 es 40 nanoequivalentes por litro. Eso significa que ustedes tienen 0.0000004 equivalentes. ¿Cuántos equivalentes? ¿Ven la minúscula cantidad o concentración de iones hidrógenos que nosotros tenemos a un pH de 7.4? ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? Entonces es insignificante, pero es significante a la hora de la bioquímica, de comparar la fisiología normal, el equilibrio hemodinámico de nuestro organismo. Entonces, y de ahí la importancia que nosotros tengamos que estudiar pH y equilibrio ácido-base. Cuando ustedes les preguntan qué es el pH, obviamente les van a preguntar qué es pH. Obviamente van a decir pH, no van a decir, bueno, es que es la concentración de 40 nanoequivalentes. No, esa es la concentración. Es que pH es no sé qué, esto y esto, es la disociación de la... No. ¿Qué es pH? Simple y sencillamente es el logaritmo de la concentración, el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógenos. Simple y sencillamente. pH igual a logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógenos, como se los explicaron en química orgánica. Y el pOH, obviamente, es lo contrario, el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógenos. Esto sumado pH más pOH, obviamente, siempre les tiene que dar 14. Entonces, cuando ustedes vean acá la concentración de iones hidrógenos, entonces si estamos hablando de un pH de 1, estamos diciendo de 10 a la menos 1, una concentración molar de 0.1. Entonces, si tenemos un pH de 1, obviamente nuestro pOH, ¿de cuánto va a ser? 13. Entonces, si tenemos un pH de 7, obviamente nuestro pOH va a ser de 7. Y así sucesivamente. El pH junto con el pOH tienen que sumar siempre 14. Ojo, pH fisiológico 7.35 a 7.45. Ojo, fisiológico, en promedio 7.4. Quiere decir que si en este momento ustedes extraen sangre y miden la concentración de iones de hidrógeno, sacan su pH, pueden tener ¿cuánto? 7.38, pueden tener 7.40, pueden tener 7.44 o 7.45. Ese es el pH fisiológico. Pero una persona, por ejemplo, que tenga 7.2, 7.2, ¿está viva o no está viva? Claro que está viva. Sí, está viva. Sí. Si tiene 7.0, ¿está viva? Sí, está viva, claro que sí. Pero hay límites que son compatibles con la vida, donde se encuentran el pH de 6.8 a 7.8. Eso significa que abajo de 6.8 ya es incompatible con la vida, o arriba de 7.8 ya es incompatible con la vida, ¿verdad? Entonces, no se me vaya a confundir. pH fisiológico 7.35 a 7.45. Promedio 7.4. pH compatible con la vida 6.8 a 7.8. Eso significa que una persona, por ejemplo, que tenga un pH de 7.1, por ejemplo, no la van a ver caminando en Metrocentro o allá en Multiplaza, no, la van a ver ahí ingresada, inconsciente un poco más, porque algo malo está pasando. Por ejemplo, las personas con diabetes mellitus descompensadas, que tienen mayor generación de ácidos orgánicos, beta-hidroxibutirato, acetoacetato, acetona,
Estas personas están generando mucho ácido y esa generación de ácido junto con el ácido láctico que también genera, eso aumenta la concentración de iones hidrógenos y el pH comienza a disminuir. El pH comienza a disminuir de 7.4, 7.4, 7.35, 7.3, 7.25 hasta llegar hasta límites muy inferiores que hacen que la persona se deteriore su estado hemodinámico. Entonces, de ahí la importancia del pH. El pH, recuerden, es una escala logarítmica. Una escala logarítmica. Si una persona, recuerden, por ejemplo, tiene una concentración de 0.01 molar, estamos hablando de un pH de 2. Y así sucesivamente. Estos numeritos a veces le salen en el examen, por ejemplo, una concentración molar. Calcule el pH una concentración molar de 0.1000001. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Ni calculadora necesitan. Siempre y cuando sea 1. Entonces, por ejemplo, si es de 0.0001, solo cuentan acá 0.1, 2, 3 y 4, las unidades, y allí pueden sacar el pH de 4, ¿verdad? No necesitan nada de calculadora. Se los digo porque a veces les salen ejercicios así y así sucesivamente. O si no les dicen, si ustedes tienen un pH, una concentración molar de 0.0001, entonces, ¿cuánto va a ser su pOH? Y ahí ustedes sacan primero su pH y luego determinan el pOH. Por ejemplo, si en una concentración molar de 0.0001 tienen un pH de ¿cuánto? De 4. Entonces, su pOH ¿de cuánto va a ser? De 10. Y así sucesivamente les pueden sacar algunos ejercicios, ¿verdad? Entonces, esta es la famosa escala de pH que Sorensen la introdujo hace mucho, pero mucho tiempo, y que es de mucha utilidad para nuestro organismo. Recuerden, nuestro pH fisiológico siempre debe mantenerse entre 7.35 a 7.45. Veamos. Entonces, recuerden, pH ácido, pH alcalino. Aquí no estamos hablando de acidez ni de basicidad, sino que cuando hablamos de nuestro organismo, hablamos de acidosis y alcalosis, porque son términos médicos. Cuando nuestro pH disminuye abajo de 7.35, obviamente estamos hablando de acidosis. Cuando nuestro pH aumenta arriba de 7.45, obviamente estamos hablando de alcalosis. En una solución podemos hablar un pH neutro a 7.0 y abajo de 7.0 obviamente va a ser un pH ácido y arriba de 7 obviamente un pH alcalino. Esto es en relación a una solución de laboratorio, lo que sea. Pero en términos médicos utilizamos otros términos que son alcalosis y son acidosis. Y eso es la importancia de la escala de pH y saber los límites. Como ustedes habrán visto, nuestro pH sanguíneo es ligeramente alcalino. El pH de la sangre arterial en promedio anda de 7.40. El de la sangre venosa, 7.35. Eso significa que tiene mayor contenido de protones. La sangre venosa, obviamente, allí va el CO2 disuelto. Y si donde va el CO2 disuelto, ese representa mayor generación de protones. En el líquido intersticial, vean de 7.35 y así otro. Es de peculiar atención ciertos líquidos. Por ejemplo, el jugo gástrico, el jugo pancreático, vean la diferencia. Jugo gástrico y voy a eliminar esto. Jugo gástrico y jugo pancreático. Vean la diferencia, la concentración de cuánto sería la concentración acá del jugo gástrico en molar de protones. ¿Cuánto sería si mi pH de jugo gástrico de 1? ¿Cuánto sería? A ver, chicos, esta ha sido una pregunta para ustedes. A ver si me pude dar a entender. De 0.1. Correcto, 0.1 molar que representa una concentración, un pH de 1.
Así es. Ya cuando es de 3.5 ya es un poco liado, obviamente no se les va a poner eso, no se les va a poner eso, sino que algo más entero. Y vean cómo cambia al jugo pancreático. Eso quiere decir acá que el jugo pancreático es rico en bicarbonato. Vean qué interesante. Aquí hay una bomba de protones que utiliza el ácido carbónico a nivel estomacal y comienza hidrata el CO2 para formar ácido carbónico y este se disocia en bicarbonato y en protón. El protón, ojo, el protón se expulsa a nivel de lumen gástrico y el bicarbonato se va por el torrente sanguíneo ¿a dónde? Al jugo pancreático para elevar así drásticamente al pH y llega al jugo pancreático hasta llegar a tener un pH de 8 a 8.3 o aún más. Vean qué interesante, el mismo protón que se deriva de este bicarbonato, de este ácido carbónico, entonces este se expulsa a nivel del jugo gástrico y el bicarbonato se va al jugo pancreático para crear esa pero esa enorme diferencia. Vean, una concentración acá de 1 y acá de 8. Permítame, disculpen chicos, tengo que... Hola, perdón chicos. Entonces, como les decía, la gran diferencia. Entonces, en la bilis también hay un pH alcalino, ¿verdad? En jugo intestinal también. En la orina es muy variable. En la orina pueden tener una orina ácida o pueden tener una orina alcalina, dependiendo de la expulsión tanto de ácidos o de bases. Dependiendo, por ejemplo, si ustedes ingieren mucho limón, mucho ácido cítrico, van a ver que van a tener una orina ácida, ¿verdad? Entonces el sudor también varía mucho, la leche materna es prácticamente casi como la arterial, ¿verdad? La saliva, ojo, la saliva tiene un pH ligeramente ácido, puede tener un pH hasta de 6, ¿verdad? De 6 dentro del líquido biológico. Les aconsejo que se aprendan estos valores, ¿verdad? Porque son muy importantes y se les pueden hacer preguntas acerca de eso. Entonces, dentro de los adentrándonos un poco más a nivel celular, vemos una diferencia aún más dentro de la misma célula, llegando a un pH mitocondrial, dentro de la mitocondria, un pH muy ácido de 6.6. ¿Por qué? Porque ahí se están generando en la mitocondria, hay mucho metabolismo y se están generando muchos ácidos orgánicos. Entonces, a nivel de los osteoblastos, un pH muy alcalino por la fosfatasa alcalina, obviamente, ¿verdad? Llegando a un pH de 8 y en la próstata a un pH ácido menos de 5, ¿verdad? Recuerden, el pH en el extremo venoso suele ser menor que en el extremo arterial. ¿Por qué? Obviamente el mayor contenido de CO2 hace que disminuya el pH a 7.35, ¿verdad? Y a diferencia del arterial, del extremo arterial, que en promedio es de 7.4. Entonces, lo que les decía, la gran diferencia del pH, el pH, y el pH lo van a ver aquí y lo van a ver en toda su práctica, y cuando lleguen a ser internos se van a acordar de estos. Entonces, la gran diferencia y la gran importancia. Como les mencionaba anteriormente, el sodio, el ion sodio, el cloruro y el potasio tienen ciertas concentraciones que son un poquito mayores. El pan, eso es lo malo de estar aquí, usted en la casa, que todo se escucha. Entonces, estos iones tienen mayores concentraciones que el ion hidrógeno. Pero esas variaciones, por ejemplo, alguien les puede aumentar el sodio, entonces obviamente va a retener más agua. Entonces, ustedes disminuyen eso y asunto resuelto. Pero la concentración de iones de hidrógeno es delicadamente muy sensible. Entonces, si ustedes ven,
la concentración a un pH de 7.4, la concentración de iones hidrógeno es de 40 nanoequivalentes por litro. Eso es. No se confundan con la disociación del agua. Que muchos dicen, no, es que 1 por 10 a la menos 7, que no sé qué. No, esto es diferente. Estamos hablando ya a concentración de iones hidrógenos en términos médicos, en términos de pH fisiológico, ¿verdad? Entonces tenemos que la importancia de esta concentración de iones hidrógenos es que altera mucho de nuestra fisiología. Vamos a borrar esto. Entonces, la concentración de iones hidrógenos puede alterar las cargas de ciertas proteínas. Por ejemplo, en una enzima que cataboliza, que en su sitio activo cataboliza una reacción, este protón puede llegar a neutralizar a esta carga en los residuos catalíticos o a estas cargas, a ciertos aminoácidos. Entonces, y eso altera la funcionalidad de una enzima. Por ejemplo, si ustedes ponen una enzima del páncreas o del lumen intestinal, del intestino delgado, del duodeno, ponen una enzima, un zimógeno, o cualquiera de todas esas enzimas, la pone y la pasa al estómago, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a desnaturalizar por el exceso de protones. Entonces, y obviamente ya no va a actuar. También este protón actúa, si ustedes ven una persona con pH bajo, con una gran acidosis o una gran alcalosis, comienza a disminuir su estado consciente hasta llegar a un estado comatoso. ¿Por qué? Porque la concentración de iones hidrógenos también altera el transporte de ciertos neurotransmisores y por lo tanto lo lentifica. ¿Por qué? Porque también altera la bomba sodio-potasio. Altera la bomba sodio-potasio, altera el transporte de ciertos neurotransmisores y al nivel neuronal la sinapsis disminuye y la transmisión nerviosa también se ve alterada. A nivel celular también influye. Por ejemplo, en una acidosis, obviamente el organismo tiene que actuar e introduce el protón a la célula. ¿Y qué es lo que hace para equilibrar las cargas? Saca el potasio. Entonces, y es lo que aumenta el potasio extracelular y por lo tanto en una acidosis severa se puede ver una hipercalemia o viceversa, la albúmina. La albúmina transporta todo. La albúmina también transporta protones y transporta calcio. Al aumentar los protones, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace la albúmina que se encuentra en el plasma? Comienza a desechar, a separar, a liberar más calcio para unir más protones. Entonces, y eso genera la hipercalcemia. Entonces, en una acidosis severa, entonces no controlado, obviamente, podemos tener hipercalemia más hipercalcemia, junto con otros. Entonces, ven la gravedad de este pequeño e insignificante protón, ¿lo ven? Altera todo nuestro metabolismo hasta podernos llevar a un estado de inconsciencia, un estado comatoso y obviamente generar la muerte, ¿verdad? Entonces en los casos más severos. Entonces, ¿por qué? Porque altera todo el metabolismo, altera membranas, altera lípidos, altera proteínas, altera transportadores, altera la bomba sodio-potasio y altera toda la dinámica, toda la hemodinámica de nuestro organismo. Y de ahí la importancia de este protón. Entonces veamos, fuentes de ácidos en nuestro organismo. Entonces alguien se puede preguntar, bueno, a ver, el protón, sí, el protón, pero ¿cómo hago yo para generar o cómo genero en mi organismo protón? Nosotros tenemos ciertos ácidos que son volátiles cuando se habla del CO2 y ciertos ácidos fijos que no son volátiles, que son los que se están produciendo en nuestro organismo. Por ejemplo, cuando ustedes comen,
comen carne, cuando nosotros ingerimos comida, obviamente esos alimentos nos pueden generar ciertos ácidos. Por ejemplo, en las carnes, obviamente van los aminoácidos, cisteínas, van metoínas, cistina, metionina. Entonces, van estos aminoácidos, ¿qué es lo que contienen esto? Azufre. Al metabolizarse, pueden llegar a producir ácido sulfúrico, los cuales deben ser neutralizados. O si no, en las membranas de todo lo que comemos, en una carne, en algo, estos llevan fosfolípidos. Estos fosfolípidos, al metabolizarse, pueden generar ácido fosfórico. Ácido fosfórico que se puede derivar de fosfoproteínas, nucleoproteínas. ¿Por qué? Porque también las carnes llevan contenido, en el núcleo, llevan contenido material genético. Entonces, y esto al final nos puede generar ácido fosfórico. Y de ahí los ácidos orgánicos, ojo, estos no son volátiles. Ojo, no son volátiles. Entonces, en nuestro metabolismo, en todas las vías metabólicas, generamos ácidos orgánicos. Por ejemplo, el ácido pirúvico y el ácido láctico. El ácido acético, el cuerpos cetónicos y otros. En todo el metabolismo, en todas las vías metabólicas. ¿Cuál es el problema de estos ácidos orgánicos? Que primero son ácidos orgánicos fijos. Fijos. Cuando les estoy diciendo fijos, es que no se pueden expulsar en los pulmones. Se pueden desechar, se pueden neutralizar o se pueden desechar a nivel de la orina. Entonces, el problema de estos ácidos que a nuestro pH de promedio 7.4 se desprotonan. Al desprotonarse, liberan ese protón que disminuyen sustancialmente nuestro pH. Por ejemplo, ácido láctico. ¿Han oído una acidosis láctica? El ácido láctico, obviamente, se disocia a un pH de 7.4. Al disociarse, genera lactato, que es su sal, y libera el protón. El daño acá es el protón, que esto se va al pool de protones y comienza a disminuir el pH. Pero por eso tenemos nosotros los amortiguadores. O sea, aparte de estos ácidos orgánicos y todos estos ácidos que son ácidos fijos no volátiles, se encuentra el ácido volátil, que está representado por el CO2. El CO2 nosotros lo producimos enormemente en todo nuestro metabolismo. Cuando vean al final de la bioquímica se van a dar cuenta que prácticamente el metabolismo de todos los nutrientes llega a producir CO2 más agua. Eso, al final, CO2 más agua. Entonces, ese CO2 obviamente se hidrata y produce ácido carbónico. Este se disocia en su protón y su sal, que es el bicarbonato. Entonces, y esto es gracias a la anhidrasa carbónica que se hidrata, ¿verdad? Entonces, este protón, obviamente a nivel plasmático, disminuye nuestro pH. Y este bicarbonato se va a los riñones y se reabsorbe ahí. Entonces, a nivel pulmonar sucede lo contrario. El bicarbonato se suele asociar con el protón y se forma ácido carbónico, el cual se disocia, y se libera el CO2. Y por eso a este se le llama ácido volátil. ¿Por qué? Porque se puede liberar a través de los pulmones. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, estos ácidos orgánicos se liberan en todo nuestro organismo, se producen, en todo nuestro organismo, en todas las vías metabólicas. Imagínense ahorita lo que está sucediendo dentro de su organismo: glucólisis, ciclo de Krebs, lipogénesis, lipólisis para los que no han desayunado, ¿verdad? Y todas estas vías metabólicas se están generando ácidos orgánicos que obviamente se están disociando y están produciendo su protón, ¿verdad? Y esto disminuye su pH. Entonces, veamos. Entonces, lo importante de esto es conocer cómo
es que toda esta carga de ácido se regula. Y de ahí que nosotros tenemos ciertas patologías en las cuales existe un desequilibrio. Como les mencionaba anteriormente, nuestro pH es de 7.35 a 7.45. Si baja de 7.35, estamos hablando de una acidosis, la cual puede ser metabólica o respiratoria, o sea, que ya lo vamos a ver más adelante. O si aumenta de 7.30, 7.45, tenemos una alcalosis metabólica o respiratoria. De ahí lo importante. Recuerden, esto es acidosis, no acidez. Cuando hablamos de acidez, son soluciones en algo ácido y algo alcalino. Aquí, en términos médicos, acidosis y alcalosis. Entonces, ante esta acidosis y ante esta alcalosis, o normalmente nosotros tenemos ciertos mecanismos, ciertos sistemas que contrarrestan esta sobrecarga de ácido, ya sea ácido volátil o ácido fijo. Dentro de estos tenemos a la defensa de primera línea, que son los sistemas buffers, y el sistema respiratorio. El sistema respiratorio, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay una sobrecarga de ácido, aumenta el CO2? ¿Qué es lo que hace? Existe una estimulación de los centros respiratorios a nivel de la médula espinal del puente, ¿verdad? Y eso, ¿qué es lo que hace? Estimula a los músculos intercostales y al diafragma. ¿Para qué? Para aumentar la respiración y desechar ese CO2. Esos son los primeros mecanismos de defensa, generación de ácido, son contrarrestados por los amortiguadores, también llamados buffer, también llamados tampones, y hay otros nombres también, ¿verdad? Entonces, estos son los primeros sistemas de defensa de primera línea. Y tenemos la defensa de segunda línea, que ya actúa a largo plazo, que es el mecanismo renal. Entonces, estos son los grandes sistemas que contrarrestan o mantienen nuestro pH dentro de 7.35 a 7.45. Veamos entonces. Tenemos sistemas tampones fisiológicos. ¿Qué son los famosos sistemas tampones? Los amortiguadores o los buffers, o llamados buffers, son aquellas soluciones que se forman por un ácido débil o su base conjugada, o su base débil y su ácido conjugado. Normalmente, normalmente aquí, como tenemos una sobrecarga de ácidos, entonces lo que nosotros, ¿qué es lo que más necesitamos para contrarrestar? Una base conjugada. Necesitamos una base conjugada para contrarrestar la sobrecarga de ácido que se está produciendo en nuestro organismo o que estamos ingiriendo. Entonces, por lo tanto, nosotros ocupamos más los tampones formados por el ácido débil, que en este caso ya vamos a verlos, y su base conjugada. Entonces, hay una definición que siempre les preguntan. ¿Qué son los sistemas amortiguadores? Son químicamente y fisiológicamente. Químicamente son aquellas soluciones formadas por un ácido débil y su base conjugada, o viceversa, ¿verdad? Aquella formada por su base débil o la sal de su ácido conjugado, ¿verdad? Entonces, eso químicamente. Fisiológicamente son aquellas soluciones que se oponen a cambios de pH bruscos ante la adición de un ácido o una base. Entonces, eso son diferentes definiciones. Entonces, tenemos los grandes buffers de nuestro organismo. Recuerden, las proteínas, como están cargadas, también pueden amortiguar la adición de protones. Y de ahí tenemos que la hemoglobina se considera uno de los buffers. También la conformación de la hemoglobinato, ese hemoglobinato puede captar protones y puede contrarrestar esa generación de ácido. Y las proteínas en general, como contienen aminoácidos y muchos de estos están cargados, también pueden contrarrestar
a esta adición de protones, a esta adición de ácido. Luego tenemos el buffer fosfato, tanto el monosustituido como el disustituido, que estos se encuentran intracelularmente, ¿verdad? Permítame. Aparte de eso, tenemos al más importante, uno de los más importantes que creo que ya lo conoce, que es el buffer bicarbonato. Bicarbonato ácido carbónico, conformado por su sal, que es el bicarbonato, entonces, y su ácido, que es el ácido carbónico, que es uno de los buffers más importantes en nuestro organismo. Y sumado a esto, también tenemos a los fosfatos orgánicos. Ojo, los fosfatos orgánicos, como llevan grupos fosfatos, están cargados y pueden captar protones. Y ahí tenemos al ATP, el ADP, al AMP, al 1,3-bifosfoliserato, la glucosa 1-fosfato y a otros componentes que llevan fosfatos, que al estar cargados también pueden captar protones. La ventaja de ellos que al tener un pKa muy ácido pueden actuar intracelularmente. Entonces la magia de los búferes es que ante la edición de un protón, obviamente, ¿quién va a actuar? ¿Quién va a actuar? La sal. La sal para formar el ácido. Ante la adición de una base, del exceso de una base, quien va a actuar es el ácido, el componente de este buffer, de la forma ácida, para liberar su protón y formar agua y quedar su sal, ¿verdad? Esa es simplemente el juego de un buffer. Y de ahí la importancia. Pero ¿cuál es lo más importante de todo esto? Es el pKa y conforme actúen ellos, ¿verdad? ¿En qué lugar? Entonces tenemos acá, no se me vayan a dormir, chicos. ¿Están por ahí? Sí, todavía están aquí. Quiero ver. 472. Sí, Sí, ¿verdad? sí, sí, doctor. Digamos buffer bicarbonato. El buffer bicarbonato, sí, algunos, ¿verdad? 400, sí. 472. Bueno, el buffer bicarbonato está conformado, como les dije, por su sal y por su ácido. El buffer bicarbonato es uno de los más importantes de nuestro organismo. Entonces, ¿por qué? Sandra, ¿quién levantó la mano? ¿No, nadie? El buffer bicarbonato es uno de los más importantes de nuestro organismo, conformado por su sal y por su ácido. Entonces, ¿por qué es importante el buffer bicarbonato? Porque nosotros en nuestro organismo producimos cantidades industriales de CO2. Este CO2 que liberamos en nuestro metabolismo, acá, liberamos en nuestro metabolismo, se hidrata y se convierte en ácido carbónico gracias a la anhidrasa carbónica. Entonces, este ácido carbónico, obviamente, se disocia en bicarbonato y su base, ¿verdad? Y el protón. Entonces, el protón se libera, obviamente, y queda el bicarbonato. Esto es lo que nos interesa. Menos mal, se los digo, que tenemos 20 veces más de la sal, del bicarbonato, que de su ácido. La concentración de bicarbonato, ojo, la concentración de bicarbonato en nuestro organismo a un pH de 7.4 es de 24 miliequivalentes por litro. Y la concentración de ácido carbónico es de 1.2. Y ahí es donde viene la relación de 20:1. Y por eso que al ser el más importante y tener una gran cantidad, nuestro pH es ligeramente alcalino, de 7.35 a 7.45. Y es esta gran cantidad de bicarbonato que tenemos junto con otros búferes, ¿verdad? Que también aumentan. Entonces es que mantiene nuestro pH ligeramente alcalino. El ácido carbónico como tal no existe, no, en nuestro organismo. Por ejemplo, ustedes van en su práctica clínica cuando llegan al Hospital Rosales y dicen, no, es que en la clase de bioquímica nos enseñaron que
la concentración de bicarbonato es de 24 miliequivalentes, entonces, y la de ácido carbónico es eso. Entonces, yo quiero que me mide el ácido carbónico. Se van a reír de ustedes. El ácido carbónico no se mide como tal, sino que se saca. ¿Por qué? Porque la mayor parte del ácido carbónico, sino casi decir casi todo, se encuentra en forma de gas, en forma de CO2, y lo que se mide es la PCO2, la presión parcial del CO2, que tiene para convertirlo en ácido carbónico, se multiplica por una constante de disociación, una constante de solubilidad, con un constante de solubilidad del CO2 al ser gas, que es de 0.03, y ahí es donde sacan la concentración de ácido carbónico, que al final les da 1.2, y esto lo dividen entre 24 y de ahí sacan la relación de 20:1. Entonces tenemos más base que tenemos más ácido. Entonces, este bicarbonato, obviamente, al adicionar un ácido, por ejemplo, acá, al adicionar, por ejemplo, si reacciona con el ácido láctico, va a liberar el ácido láctico, libera su protón, y quien va a actuar es la base, ¿verdad? El bicarbonato, y va a formar ácido carbónico. Este ácido carbónico puede llegar a los pulmones, llega a los pulmones, obviamente, y se disocia en agua y CO2, y este CO2 es el que nosotros expiramos. Si esto nosotros lo podemos regular. Por ejemplo, si nosotros queremos eliminar más CO2, ¿qué es lo que hacemos? Aumentamos la respiración, la frecuencia respiratoria. Si nosotros queremos retener más ácido, obviamente, bueno, nadie lo va a querer, ¿verdad? Si nosotros queremos tener más ácido, obviamente vamos a disminuir la respiración. Entonces, ante la adición de una base, quien va a actuar obviamente es el ácido, ¿verdad? Para formar agua, y de ahí la magia de este buffer, del buffer bicarbonato. ¿Cuáles son las ventajas de este buffer? Una de las ventajas de este buffer bicarbonato ácido carbónico es, como les mencionaba anteriormente, su alta concentración. La alta concentración de bicarbonato de 24 miliequivalentes comparada a su ácido. Entonces, esa es una. La otra es que es un ácido volátil, que lo podemos eliminar por los pulmones o por los riñones. Por ejemplo, ante un exceso, una alcalosis, ante un exceso de base, ¿qué hace el riñón? Deja de reabsorber bicarbonato y lo elimina por la orina, aumentando el pH de la orina, que puede llegar hasta 8. Entonces lo regula ante un exceso de protones, ante una acidosis. ¿Qué hace el riñón? Comienza a reabsorber bicarbonato para contrarrestar la carga de protones. O el pulmón comienza a respirar más rápido para liberar este CO2. Entonces, ven la magia de este buffer, que puede ser regulado tanto por los pulmones, por los riñones o por el metabolismo como tal. Entonces, es un amortiguador con 20 veces más de base que su ácido correspondiente. Ningún otro amortiguador tiene 20 veces más su base que su ácido. Entonces, es un amortiguador fisiológico. Ojo, miren, aquí, y algo muy importante, el pKa de este amortiguador es de 6.1. Por lo tanto, su máxima acción amortiguadora, ¿cuánto sería? De 5.1 a 7.1. Entonces, este buffer está en su máxima acción amortiguadora a nuestro pH sanguíneo, chicos. A ver, pregunta para ustedes. Ajá, para todos. No, Si es porque sangre, está bajo los si es, valores normales. Y entonces, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es el más importante en nuestro organismo? Porque reacciona con los iones hidrógeno. Todos los buffers reaccionan con los iones hidrógenos. Por su cantidad de elasticidad.
Por su cantidad de basicidad, correcto. Por su cantidad de basicidad y porque puede ser regulado por el riñón y por los pulmones. Y porque se está produciendo metabólicamente, constantemente se está produciendo. Entonces, la cantidad de base es 20 veces más que su ácido, a pesar de que está fuera de su máxima acción amortiguadora. Vean ustedes, les enseñaron en química. Máxima acción amortiguadora, su pKa más o menos 1. Entonces aquí sería 5.1, 7.1. Está fuera de su máxima acción amortiguadora, pero actúa eficientemente por su gran cantidad de su base. Entonces eso es muy importante. Y la otra parte es porque se regula por el pulmón o a nivel renal. Entonces eso es sumamente importante. Entonces de ahí sale esta ecuación de Henderson-Hasselbalch, estos señores, Lawrence Henderson y Karl Hasselbalch, que inventaron esta ecuación de Henderson-Hasselbalch, que se utiliza primero para calcular el pH de una solución amortiguada, para calcular el pKa cuando se da un pH y una relación molar, ¿verdad? O calcular el pH cuando tienen ustedes el pKa y una relación tanto del ácido como la base, ¿verdad? Entonces, la ecuación de Henderson-Hasselbalch se utiliza en la clínica, sí, se utiliza más en cuidados intensivos. Entonces, cuando tienen una persona tanto con una acidosis como una alcalosis, para ver una solución amortiguada, ojo, amortiguada. Entonces, esto no más que es el pH igual a pKa más el logaritmo de la base, ¿verdad? Entre su ácido. En este caso, en el caso del bicarbonato, ácido carbónico, como les decía, se ocupa la concentración de bicarbonato, que es de 24 miliequivalentes de 24 y se divide entre el ácido. Recuerden, el ácido carbónico no se mide como tal. Lo que ustedes siempre van a preguntar es la PCO2. A ver, ¿cuál es la PCO2? La PCO2 anda en un promedio de 40 miligramos de mercurio. Esto lo multiplican con su cociente de solubilidad, que es de 0.03 al ser un gas. Si ustedes ven la sangre, cuando alguien se desangra o algo así, le sale como gas. Entonces ese gas es el CO2, algo así como una Coca-Cola, una gaseosa o algo así. La comienzan a batir y eso es puro CO2, ¿verdad? Puro gas. Entonces aquí todo el ácido carbónico o la mayor parte del ácido carbónico prácticamente entonces, se encuentra en forma, imagínense, unas 400 veces más representa más se encuentra en forma de CO2 que ácido carbónico. Y por lo tanto, solamente se mide el CO2. Y esto se multiplica por 0.03, que al final les da 1.2 y lo dividen entre 24, entre 1.2 y hacen todo el cálculo junto con su pKa y les da un pH de 7.4. Entonces, los ejercicios que se les ponen a ustedes son, por ejemplo, si yo adiciono 12 miliequivalentes de un ácido, por ejemplo, de ácido láctico, ¿van a reaccionar con quién? A ver, chicos. ¿Con quién van a reaccionar 12 miliequivalentes de ácido? Con la sustancia buffer de basticidad. Pero, ajá, ¿con quién? ¿Con cuántos? Entonces, ¿cuántos me van a quedar? Me van a quedar 12 miliequivalentes de bicarbonato. Y estos 12 miliequivalentes que se formaron, entonces esos se van a sumar a los 1.2 y ahí hacen la división. Entonces, le restan a uno, ojo, si agregan un ácido equivalente, imagínense, 12 miliequivalentes de un ácido, obviamente van a reaccionar con los 24 miliequivalentes de la base. Entonces, se lo van a restar a estos 24 y le van a quedar 12. Si ustedes agregan 4 miliequivalentes de un ácido, obviamente les va a quedar 20 miliequivalentes de la sal, de su base, y eso lo van a dividir por
su ácido, ¿verdad? Entonces, vean, eso es un cálculo así, no esperen que a los 24 le van a sumar, no. Tienen que, si como les dije anteriormente, la magia de esto es que se agrega un ácido, quien va a actuar es la base. Se agrega una base, quien va a actuar es el ácido, es el 1.2. Entonces, y así van haciendo su cálculo, ¿verdad? Si van haciendo su cálculo. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuál sería el pH de una solución, haciendo la ecuación de Henderson-Hasselbalch, de una solución de 48 con 48 miliequivalentes de bicarbonato y 2.4 de ácido carbónico? ¿Cuál sería el pH? Rápido. Calculómetro, sin usar calculadora. ¿Cuánto sería? 7.4, chicos. ¿Por qué? Porque siempre se mantiene la relación de 20:1. Vean, se puede alterar, ¿cuál es el punto? Que se puede alterar las concentraciones, pero si siempre se mantiene la relación de 20:1, siempre el resultado va a ser de 7.4. Entonces, aquí tiene, por eso este es uno de los peros que tiene la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿verdad? Que ustedes pueden tener alteradas las concentraciones de bicarbonato y ácido carbónico, pero que siempre se mantiene la relación de 20:1, siempre el pH les va a salir igual, ¿verdad? Pero eso es en casos extremos. Veamos, entonces, la máxima acción amortiguadora, como les estaba diciendo, que determina un buffer, la importancia de un buffer, es el pKa más o menos 1. En el caso del bicarbonato, es de 6.1 y se encuentra y llega a 7.1, y nuestro pH es de 7, en promedio 7.4, se encuentra fuera de su máxima acción amortiguadora, acá, fuera de su máxima acción amortiguadora, ¿verdad? Pero la importancia es su gran cantidad de base, su gran cantidad de bicarbonato, y que puede ser regulada tanto por el pulmón como por el riñón, no así como otros, ya va a ser las 8:30. Voy corriendo. Veamos el segundo buffer fosfato. El buffer fosfato, su pKa es de 6.86. Vean, su máxima acción amortiguadora es de 5.86 a 7.86. Entonces, sería el perfecto buffer a nivel extracelular, ¿verdad? A nivel fisiológico, porque nuestro pH es de 7.4, pero no es el perfecto. Primero, ¿por qué? Porque no existe gran cantidad de base en relación a su ácido. La relación entre su ácido, ustedes hacen el cálculo, quiero ver si les traje el cálculo, aquí. Si ustedes hacen el cálculo de la concentración de su base junto con su ácido, vean, con su ácido, les va a salir una relación aproximadamente de 4:1. De 4:1, comparado con la del bicarbonato, que es de 20:1, obviamente es una diferencia bestial, ¿verdad? Entonces, es una de las causas por las cuales el buffer fosfato no es tan importante a nivel extracelular. ¿Puede actuar a nivel extracelular el buffer fosfato? Sí, puede actuar, claro que sí, pero intracelular es más importante, intracelular. Entonces, pero actúa a nivel extracelular y también al nivel renal. A nivel renal es muy importante el buffer fosfato, pero a nivel extracelular, dada su relación de su sal con su ácido, de su base con su ácido, no es tan importante. Esta es una parte. Y por otra parte, que no puede ser expulsado por los pulmones. No puede ser expulsado por los pulmones, ¿verdad? Y eso es muy, muy importante. Entonces, fisiológicamente es menos eficaz. Aquí me faltó algo, le voy a poner extracelular. Extracelular, ojo, extracelular. Pero intracelular o a nivel renal es sumamente importante. Entonces, a pesar de su pKa. Si ustedes se acuerdan, el pH de la orina, ¿cuánto iba? Iba entre 5 a 8 o 4 y algo a 8. Entonces, es parecido al pKa del buffer fosfato. Y de ahí que es muy importante a nivel renal. Entonces, igual, ante la adición de un ácido, actúa la base, y ante la adición de una base, actúa el ácido, ¿verdad?
ya sea captando o soltando protones, ¿verdad? Es igual, el mismo mecanismo. Solo que aquí apréndanse bien cuál es el disustituido y cuál es el monosustituido. Ojo, aquí sí tienen que aprendérselo bien, cuál es la base y cuál es el ácido, porque se parecen. Entonces es cuestión de signos. Entonces apréndase el fosfato, ¿verdad? Los fosfatos son bien importantes. Bien, proteínas, sistema buffer proteína. Las proteínas, como les dije, también son importantes. ¿Por qué? Porque tienen aminoácidos y estos aminoácidos están cargados, ya sea su grupo carboxilo o su grupo amino. Entonces, su grupo amino, como su grupo carboxilo, pueden actuar en el equilibrio ácido-base. Su grupo carboxilo puede soltar su protón ante la adición de una base. Acá, ante la adición de una base, puede soltar su protón. Entonces, ¿y qué? Y eso puede neutralizar una base o puede captar protones para pasar a su grupo amino, a pasar amoníaco, ¿verdad? Entonces, es bien importante. Entonces, en un medio ácido, la proteína actúa como una base. Simple y sencillamente, el grupo amino toma los protones, ¿verdad? Y forma el amoníaco, ¿verdad? Y la proteína queda cargada positivamente. ¿Y dónde tenemos proteínas nosotros? En todo el cuerpo. Entonces, y una de las más que capta es la albúmina, entonces, y la hemoglobina también. Entonces se considera, ojo, se considera que 1 gramo de proteínas plasmáticas se une a 0.110 milicovalentes. Sí, y ojo, milicovalentes. Entonces, y 1 litro de sangre, hablando de proteínas plasmáticas, puede amortiguar 4.24 milicovalentes de protones en un pH entre 7.5 y 6.5. Y si se habla de la histidina, que tiene grupos imidazoles, la histidina, ¿verdad? Es muy importante y actúa eficazmente. Por ejemplo, una proteína que tenga mayor cantidad de histidinas va a ser una proteína, un buffer muy eficaz, ¿verdad? Entonces las proteínas es de esa forma que actúan, ¿verdad? El buffer hemoglobina, hemoglobinato, recuerden, ya hemos hablado acerca de ellos, también es muy importante debido a que tienen histidinas y las histidinas pueden captar protones, pueden neutralizar la sobrecarga de ácido, es sumamente importante, ¿verdad? Entonces vean, cada molécula de hemoglobina tiene, ¿cómo es que se llama? 36 residuos de histidina. Como la molécula de hemoglobina está conformada, es un tetrámero, está conformada por 4, ¿verdad? Cada molécula tiene 9, cada 9. Entonces, con un total son 36 residuos de histidina. Y ojo, la oxihemoglobina, vean el pKa de la oxihemoglobina de 6.7 y la desoxihemoglobina de 7.9. Se encuentran cerca del rango de nuestro pH sanguíneo. El rango de máxima acción amortiguadora. Por lo tanto, son eficaces. La hemoglobina es muy eficaz. Tanto la oxihemoglobina como la desoxihemoglobina. Entonces, son muy eficaces tampones, ¿verdad? El componente hemoglobinato-hemoglobina. Y el sistema respiratorio, lo que ya habíamos hablado. El sistema respiratorio es muy eficaz. Primero, metabólicamente, disminuyendo la concentración de CO2 por medio de la anhidrasa carbónica. Entonces, al llevar el bicarbonato, al asociarse de nuevo con el protón, se forma ácido carbónico a nivel pulmonar y este CO2 es desechado a nivel de la expiración, ¿verdad? Y se queda el agua. Esa es una de las formas en las cuales hace el pulmón, el sistema respiratorio. Y la otra es a través de los núcleos de los centros respiratorios a nivel del puente, puente en la médula oblonga. Estos son bien importantes. ¿Por qué? Porque están conectados a los músculos intercostales y al diafragma. Pequeños cambios en concentraciones de protones estimulan a estos centros respiratorios, lo que hacen que se contraigan más los músculos intercostales y el diafragma. Y de ahí que aumente la respiración. Por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, se tapan la nariz, retienen CO2, van a ver que seguidamente van a comenzar a respirar rápido. ¿Por qué? Porque hubo una sobrecarga de protones, una retención de CO2. Entonces, y eso les generó más
carga de protones. Y eso estimuló más a los centros respiratorios, a los núcleos respiratorios acá en la médula oblonga, que estimuló a los músculos intercostales y al diafragma, aumentando la frecuencia respiratoria, ¿verdad? Entonces, eso es por una parte. Si no, véanlo cuando ustedes tienen hipo. ¿Qué es lo que hace una de las maniobras que tienen hipo? Se tapa la nariz o respira en una bolsa, que eso hace una sobrecarga de ácido. Y después se les quita el hipo. ¿Por qué? Porque esa acidez, esa disminución de pH, imagínense, en un pequeño momento, esa disminución de pH inhibió a parte de los centros respiratorios y ese reflejo, ¿verdad? Estimuló y se les quita el hipo. Bueno, veamos. Entonces, ya por último, perdón, el sistema renal. El sistema renal es muy exquisito y tiene una gran importancia en el equilibrio ácido-base. Las personas que tienen problemas renales, obviamente, tienen problemas hidroelectrolíticos y problemas de equilibrio ácido-base. ¿Por qué? Porque muchos tampones, el buffer bicarbonato, el amonio y el fosfato, se eliminan a través del riñón. Normalmente, nuestro filtrado glomerular es de 125 mililitros por día, por minuto, lo que suma al final 180 litros por día. Si eso ustedes los multiplican por la concentración de bicarbonato, que son 24 miliequivalentes, le van a salir 4.320 miliequivalentes por día. Pero al medir la concentración de bicarbonato en la orina, ustedes tienen 2 miliequivalentes por día. Eso quiere decir que el 99%, más del 99%, se reabsorbe a nivel renal de bicarbonato. Y esa es otra de las ventajas que tiene el buffer bicarbonato, que a nivel renal, en el nivel del túbulo contorneado proximal, del túbulo proximal, entonces se reabsorbe la mayor parte, se reabsorbe casi el 99.9% de bicarbonato en condiciones normales. ¿Cómo lo hace esto? A través de este mecanismo. A través de este mecanismo en el cual el bicarbonato filtrado se une a un protón. Y este protón, obviamente, se une al bicarbonato y forma ácido carbónico. El ácido carbónico, gracias a la anhidrasa carbónica, se disocia en CO2 y agua. Y estos, obviamente, el CO2, al ser un gas, atraviesa la membrana membranas celulares de los túbulos, y dentro de la célula, el túbulo proximal, se asocia de nuevo, se hidrata y forma ácido carbónico, y otra vez se disocia espontáneamente a bicarbonato, y el bicarbonato se reabsorbe junto al sodio, y el protón comienza otra vez, se intercambia con el sodio y se elimina para unirse a otro bicarbonato, y por lo tanto así se está reabsorbiendo esta gran cantidad, estos 4.318 miliequivalentes al día de bicarbonato. Y este bicarbonato obviamente se va al plasma, ¿verdad? Al plasma para mantener nuestro pH en 7.4. Veamos, entonces, hay otra parte que cómo se eliminan los protones, es a través del buffer fosfato. El mismo mecanismo del CO2 se produce a nivel de la célula. En célula renal se hidrata el CO2 y se forma ácido carbónico. El ácido carbónico, obviamente, el bicarbonato se reabsorbe y este protón se elimina. Puede ser hay una bomba también de sodio-potasio, ATP, entonces se elimina y este se une al fosfato disustituido, a su base, ¿verdad? A su base, y se elimina. Y esta es la forma de titular la acidez titulable, lo que se conoce como la eliminación de un ácido titulable. Cada eliminación de un fosfato acá representa un bicarbonato reabsorbido.
se reabsorbe el bicarbonato y se elimina el protón a través de un ácido, que es en este el fosfato, ¿verdad? A través del buffer fosfato. Entonces, del amonio también, el amonio también es una forma, el amoníaco al unir el protón, así rápidamente se lo voy a decir, ahí lo estudian después, el amoníaco del protón, casi el mismo mecanismo, se une al amoníaco, entonces y se forma amonio a nivel de la célula renal, y es otra forma en la cual se puede desechar aquí es algo muy importante, ojo, el aminoácido glutamina a nivel renal tiene una gran importancia, porque al desaminarse a través de la acción de la glutaminasa, obviamente se elimina el amonio. El amonio se disocia y se libera el amoníaco. El amonio no puede atravesar, entonces el amoníaco se libera, y a nivel del lumen de los túbulos proximales capta el protón, y es así como se elimina también. Entonces, como se elimina un protón, ¿verdad? Entonces, dicho todo esto me lo voy a saltar, dicho todo esto, para avanzar, los trastornos que suceden al alterarse todos estos mecanismos que les he comentado anteriormente, entonces, producen grandes grupos de trastornos del equilibrio ácido-base, que se conocen como acidosis y como alcalosis. La acidosis puede ser metabólica, cuando hay una reducción del bicarbonato plasmático, o respiratoria. Entonces, cuando aumenta el ácido carbónico en sangre, obviamente, ¿verdad? Y disminuye la liberación de CO2. Por ejemplo, una persona, un motociclista que sufre un accidente, se quiebra una costilla, y eso le disminuye un poco la frecuencia respiratoria por el dolor, ¿verdad? Obviamente puede llegar a una acidosis respiratoria por retención de CO2. Recuerden, al igual, alcalosis arriba de 7,45 puede ser metabólica cuando hay un incremento del bicarbonato, o respiratoria cuando hay una disminución en la concentración del ácido carbónico, ¿verdad? Definición, ojo chicos, cuando ustedes definan acidosis, siempre definan el pH. El pH, por ejemplo, acidosis es cuando se tiene un pH abajo de 7,35, y de ahí comienzan a averiguar si es metabólica o si es respiratoria, por retención de CO2 respiratoria. Entonces, metabólica por reducción de bicarbonato, ¿verdad? El bicarbonato. Y así se van sucesivamente. Alcalosis también. Definición de alcalosis cuando existe un aumento del pH arriba de 7,45. No pueden estar hablando de una alcalosis con un pH de 7,4. Hay otros conceptos que son alcalosis, ya sea metabólica o respiratoria compensada, y acidosis metabólica respiratoria y compensada, en la cual hay una combinación a veces de pHs que se encuentran dentro de los parámetros normales, pero el bicarbonato y el ácido carbónico están alterados, pero eso lo vamos a dejar hasta después. Ahorita lo normal, acidosis metabólica respiratoria y alcalosis metabólica y respiratoria, ¿verdad? Entonces, veamos. Logaritmo, si su pH es menor de 7,35, es una acidosis. Aquí en China es una acidosis. Ahora bien, si la PCO2 es más de 740, de 40 miligramos de mercurio, perdón, de 40 milímetros de mercurio, entonces eso ya es una acidosis respiratoria. Si el bicarbonato es abajo de 24, eso es una acidosis metabólica. Entonces, si es metabólica, ¿quién va a compensar? El pulmón. Si es respiratoria, ¿quién va a compensar? El riñón. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, va a comenzar a reabsorber bicarbonato, el riñón. Si es respiratoria, obviamente eso va a estimular la respiración. Y lo mismo, alcalosis. Alcalosis tiene un pH mayor de 7,45, alcalosis. Ahora se van si es respiratoria o si es metabólica. Si es respiratoria, porque el CO2 es abajo de 40 milímetros de mercurio. Si es metabólica,
porque el bicarbonato es más de 20 miliequivalentes por litro. Y así se van sucesivamente. Recuerden, si es algo respiratorio, quien compensa es el riñón. Si es algo metabólico, quien va a compensar es el pulmón, ¿verdad? Si el pulmón está, y aún si el pulmón, si es metabólico y es respiratorio, obviamente ya en tercer plano sería el riñón. Así. Bueno, chicos, me voy a quedar hasta aquí para darles lo básico. No sé si tienen alguna pregunta. Cecilia.